Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Y estamos aquí nuevamente con mi hermano Benjamín Villegas. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien. ¿Y tú, mi hermano? Buen Bien, día. hermano. Buen día. Pues hoy vamos a platicar de los encuentros en Shamanic. Durante el Camino al Despertar y como empezamos este podcast, hemos platicado y mencionado algunas veces que hacemos este tipo de ceremonias, ¿no? En nuestro centro de retiros. Y al final creo que hoy quiero platicar un poquito más profundo y a detalle qué hacemos en el centro de ceremonias, en Shamanic, que ya lo pude poner en Google, ¿no? Ya le pones en Google Shamanic Camino al Despertar y ya te arroja hasta la dirección y el cómo llegar, sí, porque estamos en medio de la sierra, entonces ahí no hay señal ni nada. Si alguien va un día por allá, descarguen la ubicación antes de emprender su viaje porque llegando se corta el internet. Oye, hermano, a ver, antes de que te arranques, me hace duda. Encuentros Shamanic. O sea, sí, es que estaba pensando. De hecho, con eso empezamos. La palabra creo que mejor se adecua a lo que hacemos allá, porque muchas personas crean conceptos en la mente, ¿no? Cuando dicen ceremonias y a lo mejor piensan que es un gran ritual chamánico. Y hay quienes también lo podrían llamar veladas con psicodélicos o... Creo que hay una chava, Stephanie Harris, con Jorge Elizondo que hacen sus retiros y tienen también su peculiar forma de llamarle a estas experiencias con psicodélicos, con enteógenos. Y creo que pensando cuál sería la manera adecuada de llamar a este tipo de sesiones, creo que las llamaría encuentros. Sí, a mí como que la palabra encuentros me suena como al Miraflores o al Cumbres. Sí, a mí también. Entonces sí está medio trillada porque te suena como al encuentro del Cumbre, sí. Pero son encuentros contigo mismo, güey. Y al final ellos tendrán el por qué le habrán puesto encuentros, ¿no? A lo mejor encuentros con Cristo. Seguramente hacer la misma. Pero, o sea, por ahí va. Pues ellos creo que le llamaban porque eran encuentros con Cristo. No sé, pero a lo mejor sí. Sí. Pero esto yo le llamo encuentros porque también el centro de Shamanic, vamos a decir, el complejo... El lugar en sí, en algún momento tiene las estructuras, las habitaciones y todo para prestarse también para funcionar, que creo que es algo que vamos a empezar el próximo mes y creo que ya por ahí estamos organizándonos para hacer retiros de silencio. Ok. En sí, todos estas diferentes técnicas que utilizamos como el silencio, la meditación, la oración, los enteógenos, todo lo que utilizamos, al final realmente lo que estás buscando es un encuentro con tu verdadero ser. Y de ahí es de donde se me ocurre llamarlos encuentros, porque al final si la sesión se lleva o las ceremonias se llevan de manera adecuada, lo que va a pasar es que te vas a dar un encuentro contigo mismo, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, al final... Todas las manifestaciones, inclusive demoníacas y que pudieran parecer hasta exorcismos, al final todo lo que brote y todo lo que pase es la situación que traes. Es, como lo repito, abrir la caja de Pandora, es enfrentarte a tu propio ego, a tus propios pensamientos, a tu propio... cuerpo del dolor, etcétera, etcétera. Entonces, y sin duda, al enfrentarte contigo mismo, te darías cuenta que hay un verdadero yo y hay un falso yo. Yo le pondría encontronazo. Como llegó Eckhart a su despertar, fue cuando dijo, cabrón, pues si yo no puedo vivir conmigo mismo, ¿quién soy yo y quién es migo mismo? Entonces, en estos procesos, al llevar una autoobservación dirigida, una persona puede empezar a observar sus pensamientos, detonarán las resistencias de la mente, detonará el ego, ¿no? La mente empezará a tener juicios, ¿no? Y que hago aquí, y estos cabrones, y pinche secta, y chinguen a su madre, y ese güey está loco. Ya es un culto. La mente podrá manifestar diferentes reacciones, inclusive miedos, durante la sesión, ¿no? De, ¿y si me muero? ¿Y si se muere mi esposa? Por eso no me gusta que vayan en parejas, porque me dice mi esposa, ¿y si se muere? ¿Y si yo la traje aquí, y si se muere? Y luego imagina, entonces la mente cumple con su
objetivo de distraernos y de generar estos obstáculos, de generar estas resistencias. Naturalmente, pues la mente hace la chamba, ¿no? Entonces, uno al identificarse tan fuertemente con la mente, pues se puede hasta descontrolar durante la ceremonia. Pero al final, estas ceremonias y estas veladas nocturnas que tenemos en Shamanic, porque lo hacemos de noche. El otro día me decía un chavo que se puso bien medio loco, me decía, es que ¿por qué las haces de noche? Es que ¿por qué las haces de noche? Y yo, bueno, cabrón, pues porque la energía de la noche precisamente destapa todas estas, todo este aspecto femenino que creo que es o la energía negativa o la energía de la noche, o esta parte oscura. Entonces creo que ahí es donde empieza verdaderamente el trabajo. Sin duda las experiencias con enteógenos también son hermosas de día, pero nuevamente pues es otro trabajo, es otra experiencia, es otro aspecto del mismo gran todo y de nuestro mismo ser, pero al final pues son diferentes aspectos. Y además, güey, pues a mí se me acomoda más hacerla de noche porque también de día ando haciendo otras cosas, ¿no? Entonces también por eso las hacemos las sesiones de noche. Bueno, hablando ya un poquito de las ceremonias, nosotros citamos a la gente a las 6 de la tarde en Shamanic, a quienes vayan a tomar su sesión, quienes han reservado previamente a través del podcast de Instagram o a través de internet, que ahí viene el número, la gente empieza a buscar una fecha disponible. Como repito, siempre hacemos grupos de no más de máximo 12, 15 personas, pero procuro que sean de 8 a 12 personas. Son grupos relativamente pequeños, son trabajos realmente muy personalizados y nuevamente, ¿no? Pues es este proceso donde uno llega a un encuentro consigo mismo, un enfrentamiento del yo conmigo, y entonces hay un descubrimiento de quién es el falso yo, quién es el verdadero ser. Hay veces que, obviamente, como lo dice el proyecto, se busca el despertar de la conciencia. No necesariamente se vive un despertar, vamos a decir, intenso o profundo, como lo que se puede llegar a manifestar, pero sin duda, desde el momento en que te acercas a experimentar con enteógenos, llega una perspectiva mucho más amplia, llega un cuestionamiento de la realidad, y yo creo que desde el momento en que alguien empieza a cuestionarse la realidad, está un despertar ahí manifestándose. Desde que la gente dice ya no sé qué es real y qué no, que otros lo pueden malinterpretar y pensar que es algo malo, pero realmente es un indicio de despertar, qué es real y qué no es real. Profundo cuestionamiento o observación de los pensamientos, estas detonaciones del ego que, te repito, a veces durante las sesiones o ceremonias se manifiestan y parecen exorcismos, güey. Porque no puede haber algo más cercano a un exorcismo que el desmantelamiento del ego. Pues el ego es Satán mismo, hermano. Se va a resistir y se va a aferrar con todo. De una u otra forma, güey. Se van a manifestar. Sí, créeme que un día me dice un amigo, verga, güey. Dice, ya, neta, esa chamba que te avienta así, cabrón. Me dice, no sé si yo podría, porque independientemente de que es padrísimo estar durante la ceremonia y el acompañar a las personas y verlas sanar, hay situaciones donde tanto el ego y el cuerpo del dolor se manifiestan, que son una misma entidad, y hay veces que es duro, güey. O sea, hay veces que... A mí me sorprende también ese servicio que haces. Yo en lo particular no sé si tendría esa piel para de manera constante estar ahí. Continua, sí. Pero a ver, yo tengo una duda, carnal. Una cosa fue como tu despertar con la medicina, y cuando este despertar también se vuelve propósito y te queda claro que vas a ser una persona que va a empezar a dar servicio y medicina, güey. O sea, ¿cómo fue esa mezcla? Creo que en algún podcast comentamos cómo empezamos este proyecto. Hubo un momento que, bueno, pues a través de la medicina tuve una revelación muy fuerte, muy profunda. Tuve una disolución total del ego, y en un momento me di cuenta que Dios estaba en todos lados, que estaba en mí, en absolutamente todos, que toda la realidad pasa dentro de mí, que eres el creador de tu propia realidad, que eres el responsable de las
de lo que estés cosechando en este momento, que no había más culpables ni que todo lo que ya que mi papá y que todos eran puras mamadas de la mente y que yo era responsable de mi propia sanación y de mi propia evolución, que yo, mi verdadero ser, ese verdadero ser, no yo Benjamín. Benjamín era un personaje conceptual y que yo era ese ser inmanente que está en absolutamente todos y en todo. Llegar a este descubrimiento y fue algo tan asombroso, tan maravilloso, tan profundo, que me llevó a un estado tan pleno de realizarme, de decir, ya entendí de qué se trataba todo, güey. Y solamente dije, se lo tengo que enseñar a los demás, ¿no? En algún momento tuve la idea de dedicarme a la meditación e irme a la India. Fue ahí donde conocí a mi esposa, que ahorita estaba por aquí, ¿verdad? Ese fue. Fue ahí donde la conozco, porque ella es contadora. Entonces la busco. Obviamente todo está destinado a ser como es y todo fue perfecto, güey. Entonces la conozco a ella, que era y fungía como contadora, y le hablo para contabilizar los bienes materiales que en aquel momento había adquirido, para deshacerme de ellos, hacer una cuenta con los recursos obtenidos de la venta de todo lo que se había construido en materia en ese momento, y decirme, me voy a la India y me voy a dedicar a la realización interna como yogi, ¿no? Ya entendía que la ciencia del yoga nos lleva a esta unión con Dios y que el camino, por eso todos los maestros habían coincidido en que era una vida en amor, en servicio, en meditación, y bueno, entendía que sin duda, a través de algunos años de estar en completo silencio y en meditación profunda, pues iban a pasar, no sé, no sé, 10 años, no sé, pero que en algún momento iba a alcanzar el estado de Samadhi, que ya había experimentado gracias a las plantas. Y me quedaba claro a mí que no había otra cosa más dichosa, más maravillosa y más profunda que el alma busque que ese estado, ¿no? Que esa unión con Dios. Sí. Entonces, pues prácticamente andaba así de que haciendo maletas y poco a poco me empiezo a dar cuenta que tenía un llamado a vivir una experiencia amorosa con Ilse. Entonces entro en conflicto porque yo en aquel momento pues estaba célibe y no comía carne ni nada. Y en aquel momento pues empiezo a entrar en este conflicto, ¿no? Que dije, pues espérate, pues veo que hay una conexión brutal y que primero pensé que era una tentación, ¿no? Sí, ¿cómo lo distingues? Y después tuve una visión que fue cuando llegó la visión de Shamanic. Y entonces lo vi, güey. Hay como para la conciencia todo está pasando al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro son solamente la manera en la que dimensiona. Por eso el tiempo es una dimensión, porque es la manera en la que la conciencia dimensiona un evento, de un evento a otro y de otro evento a otro. Pero en sí, en el ser, todo está pasando al mismo tiempo. Quiere decir que a través de la conciencia se puede visualizar el pasado y el futuro, o experimentar el pasado y el futuro. Puesto que el tiempo es solamente una dimensión en donde el ser acomodó toda su creación. ¿Sí? Es la manera en la que se dimensiona un evento a otro. A través de la dimensión del tiempo, uno se puede mover, como decir, del punto A al punto B. Sí, te moverías de un punto a otro, pero en el tiempo. Entonces dirías, me voy a mover de aquí para acá, pero en el tiempo, no en distancia. Por eso el tiempo se tiene que entender como una dimensión. Nuevamente vean la película Interestelar. Yo lo explico por cómo he experimentado los movimientos a través del tiempo también. O sea, el tiempo solo es tiempo también. No tienen ni un principio ni un fin. El tiempo solamente es una dimensión donde la conciencia acomoda las cosas en eventos. Entonces, si tú te mueves a través del tiempo, puedes buscar en el mismo espacio, en el mismo lugar. Sin moverte de ese lugar, puedes irte de un evento a otro. Okay. Sí, en el mismo lugar, o sea, estando aquí, pero en la dimensión del tiempo, podremos irnos hacia atrás y hacia adelante. ¿Puedes poner un ejemplo nada más como práctico? Porque me interesa mucho aprender eso. Del tiempo, pues, por ejemplo, si te movieras a través del tiempo, tú escoges, por ejemplo, vamos a decir, a través del tiempo, en el planeta Tierra, si te mueves a través del tiempo, podrías ver la Tierra como fue hace 2000 años y como va a ser en 2000 años. Uh-huh. Y solamente te mueves en una dimensión que es el tiempo, pero no te mueves en el espacio. Sí, Einstein nos enseñó que el espacio-tiempo son una red. Quiere decir que si te imaginas la creación o el universo como un gran mapa, uh-huh. Si cada punto
que señalas tiene una ubicación en el espacio y en el tiempo. Sí, como una coordenada. Como una coordenada, exactamente. Todo tiene una coordenada en el espacio y en el tiempo. También todos los eventos que hemos pasado como humanidad tienen una coordenada en el tiempo. Ahorita, por ejemplo, ahorita es el 2023 para ti. ¿Por qué? Porque lo estás observando aquí en el 2023. Sí. Tú eres la conciencia de Dios observando el 2023. Para ti este es el único año. Sí. Pero acuérdate que Einstein nos enseñó que el tiempo es relativo. ¿Relativo de quién? Pues del observador. Ajá. Quiere decir que para una estrella es otro tiempo por completo. Quiere decir que otra galaxia, pues para ellos es otro tiempo por completo. Inclusive, si todos pactáramos que el universo se creó hace 13,000 años, todo depende de dónde lo ves. Porque hay quienes pueden estar muy cerca de la creación del universo y hay quienes pueden estar muy retirados de la creación del universo. Entonces, el espacio-tiempo es una red con unas coordenadas. Quiere decir que ahorita solo es el 2023 porque Pitufo lo está observando en el 2023. Hay un video muy bueno, si me lo piden por Instagram o por WhatsApp también se los paso, que se llama El Huevo. Sí. Y habla de este señor que se muere y en eso llega con Dios. Dios se representa de alguna forma para que él lo pueda entender y le dice: ay, mi querida alma, ahora te toca, mi querido hijo, ahora te toca reencarnar. Y le dice: vas a reencarnar en el 535 antes de Cristo. ¿Cómo? ¿Voy a reencarnar en el pasado? Y dice: bueno, el tiempo es algo, el pasado y el presente y el futuro son características de tu dimensión, pero no quiere decir que eso sea. Por supuesto, ahora te toca vivir, se había muerto atropellado por un coche y le dice: ahora te toca vivir en el 535 antes de Cristo. Entonces, es una manera de entender que ahora esa persona nace como una china en el 535 antes de Cristo y ahora esa es su realidad, ¿no? El 535 antes de Cristo. Donde no hay coches. Donde no hay coches y donde está en una, ¿cómo se llama? De estas lanchitas en las que van parados. Oye, a ver, sigamos platicándonos del tiempo y ahí conoces a... perdón, sí, ya me andaba yendo, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo una visión de Shamanic, una visión completamente real y haz de cuenta que vi el lugar, tú ya lo conoces, sí, ¿no? Vi el lugar y entonces vi lo que íbamos a estar haciendo ahí. Pude ver inclusive a la gente, inclusive tuve una visión de Shamanic todavía más en el futuro que lo que estamos viviendo ahorita. Haz de cuenta que vi Shamanic ya como un proyecto mucho más terminado, okay, ¿sí? Como un lugar donde va a haber otras... vamos a decir, cosas o situaciones moviéndose ahí y eso es lo que pude ver, pero pude ver todo el camino. Sí. Entonces, haz de cuenta que entendí perfectamente lo que tenía que hacer. En esta visión que tuve, me di cuenta que había un proyecto mucho más grande para mí o una misión de Dios, de la conciencia, y que yo solamente iba a ser una herramienta para hacer algo que no nada más me hubiera servido a mí como individuo, como alma individual, sino que podía ayudar a otros a tener este profundo descubrimiento dentro de ellos. Entonces, no era necesario irme a la India y alejarme de todos y entrar en una realización interna, sino que podía también a través del servicio agotar el karma generado en mis vidas pasadas y también a través del servicio santificar el alma y volverme un hombre, también un alma pura a través del servicio. Y entonces pues sabía que lo podía hacer y que eso no iba a estar peleado con que compartiera mi vida con una pareja. Había decidido por completo que Ilse iba a ser con la pareja con quien iba a caminar, no sé cuánto, no sé cuánto, lo que tendría que ser, lo que tengamos que caminar, que íbamos a caminar juntos y que iba a ser también ella la madre de los hijos, quien iba yo a recibir como gran host a estas dos hermosas almas. Creo que vienen más. Sí, creo que vienen más. Okay. Pero en ese momento yo solamente sabía que iba a llegar a Nata. Sí. Sí, inclusive Adrián, Ilse todavía ni siquiera se había embarazado, lógicamente, y yo ya sabía que iba a llegar a Nata, que es la niña. Cuando nos enteramos que Ilse estaba embarazada de Adriano, yo me sorprendo porque pensé que era Nata, güey. Yeah. De hecho, yo a Adriano le tuvimos que buscar el nombre después, porque yo hasta ya tenía el nombre de Anata, y pues cuando nace Adriano, todavía le dije de broma a Ilse, si a Adriano le ponemos a Nata. Pero bueno, entonces ahí fue cuando llega esta misión, ¿no? Está chingón. ¿Puedo preguntarte otra cosa, hermano? Sí, claro, hermano. Veo que en esta transformación lo tienes muy claro. Tienes que crear, o sea, cambiar tu vida hacia el servicio. Uh-huh. ¿Cómo lo
o sea, lo quiero poner en contexto. Veo que hay muchas personas que también comparten medicina. Ajá. Y a veces, desde mi perspectiva, es menos, o sea, con menos servicio que lo que estás haciendo. Más tal vez recreativo o por el solo poder de que tienen la medicina en sus manos y la quieren compartir. ¿Hay alguna diferencia entre eso y tener este llamado profundo a compartir de una manera, digamos, menos formal la medicina, o es lo mismo? Bueno, hermano, mira, al final todos los proyectos y las situaciones cargan sus propias consecuencias, ¿no? O sea, el que una persona haga las cosas desde una profunda intención de ayudar y de sanar va a repercutir en que pues posiblemente tenga resultados favorables en cuanto a las personas que va ayudando. Alguien que lo hace con fines excesivos de lucro, en algún momento por su propio peso caerá, ¿no? Al final no podemos juzgar a ningún facilitador ni a nadie, porque pues nadie sabe quién está haciendo las cosas y por qué. Yo repito, hay muchas personas que lo hacen y viven de eso. Y bueno, pues yo tengo la fortuna de no vivir de eso, pero pues también respeto y entiendo que hay personas que tienen que vivir de eso. Y además, yo sí creo que sin duda alguna y sin importar cuál sea el motor, si estás sirviendo, pues al final estás sirviendo, ¿sí me entiendes? Uno podrá ser servidor de los demás por obligación o por amor, pero al final pues está dando servicio. Sí. Creo yo que la medicina es increíblemente poderosa y que siempre y cuando llegue en un contexto de sanación, pues creo que lo mejor es que la medicina se maneje y llegue a diferentes manos y que diferentes manos puedan compartir y ayudar a través de la medicina. Al final son experiencias únicas, o sea, vuelve a este ciclo a decir, pues cada quien está viviendo su propia perspectiva. Así es. Okay. Y cada persona es una expresión de Dios. O sea, no existen los malos y los buenos. Okay. Existen los conscientes y los inconscientes. Pero todos somos expresiones de Dios. Y al ser todos expresiones únicas de Dios, todos somos únicos, irrepetibles e inigualables, porque todos somos perspectivas únicas de esta maravillosa y única conciencia. Entonces, esta conciencia se experimenta en diferentes puntos de observación y en cada uno va conociéndose a sí misma, va experimentándose, va tomando conciencia. A través de todos los caminos va encontrando el camino de regreso a casa, ¿sí? Sin importar cuál sea el camino, la conciencia va a regresar a casa y sin importar qué tan bizarro pueda parecer alguien o la manera en la que alguien hace algo o en la manera en la que alguien entiende algo, sí, que puedes decir, güey, ¿de qué está hablando ese cabrón? Es la conciencia de Dios tomando conciencia de sí misma y la realidad está pasando dentro de él y solo él sabe lo que le está pasando y cómo está entendiendo las cosas. Hace poquito me hablaba un gran hermano que ha empezado su camino con nosotros en Shamanic. Y estaba muy molesto porque una exnovia de él no veía las cosas como él las veía y no entendía las cosas como él las entendía y no lo veía él como él quería que ella lo viera y nuevamente le hice observar que era una trampa del ego, que le estaba jugando el querer controlar cómo el otro va a interpretar la experiencia de vida, cómo el otro va a poder entender las cosas como el yo quiere, ¿no? Como el tú quieres. Sí. Vuelves a la misma, nada más que por eso nosotros en Shamanic, y hablando nuevamente de las ceremonias que hacemos, fue todo un proceso y fue todo un camino, porque pues bueno, yo venía, te repito, de tener una fama de ser muy desmadroso, un hijo de la chingada, ya sabrás, etcétera, etcétera. Y de repente todos, ay, sí, ahora resulta, ¿no? Que este cabrón ahora... Pero pues al final creo que el ejemplo predicó. Creo que el día que supe que iba a hacer esto, que también tuve una conexión con un maestro ascendido y que le dije que iba... Le dije, ¿cómo me van a creer, cabrón? O sea, ¿cómo me va a creer alguien, güey? O sea, es ilógico. Y me dijo, pues con tu ejemplo predicarás. Sí, porque dije, ay, sí, ahora resulta que después de haber sido el personajazo aquel que había creado y ahora resulta que iba a empezar a hablar del amor y la unidad, ¿no? Entonces esa fue la clave, ¿no? Con tu ejemplo predicarás. Y creo que ese ejemplo al final llegó a impactar a las personas alrededor de mí cuando simplemente vieron, no el que hay, simplemente, o sea, vieron la paz en la que comenzaba a vivir. Sobre todo quien te conocía. Sí, y sin importar
sin importar la imagen o el concepto que ellos pudieran generar de mí, de esta versión ya, ellos lo que sí percibían era que había paz. Sí. Era que había paz y era que había calma, que había amor y que de alguna u otra forma habían visto un personaje que estaba en las adicciones, en la depresión, y de repente veían a alguien completamente feliz y en armonía. Y eso fue lo que la gente voltea y dice, ah, cabrón, yo también quiero eso. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso una persona no puede, hablando de lo que me decía mi cuate, una persona no puede irle a decir a los demás que entiendan las cosas como uno quiere, ni que las vean como uno las ve. ¿Sí? Lo único que se puede hacer es predicar con el ejemplo. No existe otro método. Sí, las palabras pueden ayudar y a lo mejor servir como guía, pero de nada sirve que le digas a alguien no fumes y tú fumando. Sí. O sea, tú predicas con tu ejemplo. ¿Sí? Entonces, la gente lo que vio fue que vio paz, vio tranquilidad y dijeron, güey, yo quiero eso. Que fue así también como Eckhart Tolle, después de su despertar, él llega al estado de iluminación, se desidentifica de Eckhart, del personaje aquel, y entonces se queda contemplando en un parque la belleza del parque. Y duró varios, no sé si años, creo que dice que duró 2 años en un estado muy contemplativo, pasando la mayor parte de su día en el parque sentado contemplando la naturaleza. Y de repente, pues la gente que pasaba por el parque se empezó a dar cuenta que había un viejito ahí sentado. Bueno, no sé si estaba viejito en aquel entonces. Porque había un güey ahí sentado en mucha paz. Y de repente la gente llegó y le decían, cabrón, dame, ¿qué es eso que tú traes, güey? Sí. Dame de eso, sí, cabrón. ¿Sí, entiendes? Sí. Y Eckhart le dice, güey, tú ya lo tienes, pero no lo puedes experimentar porque el bullicio o el tormento de los pensamientos no te deja ver lo que está ahí. Eckhart pone mucho este ejemplo de que es el mar y que en la parte de abajo está tranquilo y en la parte de abajo está toda la oleada. Y dice, pero ahí está. Y este es un gran mensaje. O sea, las personas solo tienen que acceder a eso que ya tienen ahí. ¿Sí? Sin duda alguna, las medicinas ancestrales son una increíble herramienta. Mucha gente me dice, es el camino fácil. Chinga tu madre, el camino fácil, cabrón. Sí, no. El camino que yo pasé no se puede llamar fácil, güey. A mí, digo, entre experiencias que tuve en la vida, a mí me balacearon 2 veces porque sí, es la forma en la que yo la única forma en la que me acuerdo de ti antes de conocerte, porque ya eras famoso. Uh-huh. Fue eso, vi un video y tú siendo atacado, güey. Sí, me trataron de asaltar y por proteger el asalto o por proteger el recurso que me querían asaltar, porque había ido al banco, saqué un dinero y ya me tenían señalado y pues me quisieron asaltar y al no querer continuar o acceder al asalto, pues se salió de control la situación y me empezaron a balacear y en la huida me dan 2 balazos en el brazo. Y siento que en ese entonces... Yo después de ahí, pero después de eso, grabo un video y me grabo balaceado porque me quería grabar por si perdía la conciencia. Quería saber hasta dónde me acordaba. Porque pues en ese momento te empieza a desangrar y no sabes qué pedo. Pero al final, a lo que voy para no perder el hilo de esta idea... Es que no hay ningún camino fácil. O sea, el camino en la Tierra, güey, es el camino, cabrón. O sea, este planeta tiene todas las experiencias extremas en dualidad. Vivimos altos y bajos. Todo es maravilloso, perfecto y divino, pero no tiene nada ni de fácil ni de rápido. Inclusive si el planeta expresa su gran divinidad y su gran conciencia a través de las plantas, pues para que las usemos, cabrón. Como dice el documental de hongos fantásticos, que lo voy a recomendar muchísimo en Netflix, dice, a ver, si el hongo, que es una planta que está ahí en la tierra, tiene un impacto tan profundo en la conciencia del humano, tiene un impacto tan profundo y tan revelador, ¿qué nos quiere decir eso? Uh-huh. ¿Que nos los debemos de comer? Pues sí, cabrón. Pues porque si no el hongo ahí no hace nada. Si es hasta que el humano lo busca y comulga con él, que puede tener una experiencia profunda. No están ahí para que los juzguemos y los critiquemos, y mucho menos para que los hagamos ilegales. No mames. Claro es que tenemos que entender lo poderosas que son las plantas y saberlas usar en el contexto honorífico que merecen las grandes plantas de poder, como lo dijo Hoffman, las plantas de los dioses, que son plantas con tan inmenso poder, deben de utilizarse en contextos honoríficos y seguros, ¿no? Sí, claro. Como lo hemos venido platicando. Y siento que también, por eso, hablando, por ejemplo, de los hongos, creo que también los nombres que se le ponen a los hongos
minimizan un poco o disfrazan de bondadosos al hongo, como en la palabra chocongo o que le dicen honguitos, como que en perspectiva hacen ver que como que son más pues que también amigables de lo que pueden llegar a ser, pero también son muy duros, ¿no? Pues la medicina es la medicina, o sea, los enteógenos son enteógenos. Te digo, todos cuentan como les va en la feria, sí. Y a lo mejor hay una persona que se come 2 honguitos pajaritos, también hay de hongos a hongos. Ajá. Si hay quien se come los pajaritos que tienen una cantidad de psilocibina muy baja y se pueden comer 2 o 3 y... Ay, sí, los honguitos. No, María Sabina les decía a los niños santos, ¿sí? Nosotros utilizamos una cepa de hongo muy potente que te digo, depende. Hay personas que, súper amorosa, y hay quienes, puta, con una sacudidota, pero al final todo es el reflejo de lo que ellos traen, ¿sí me entiendes? Y hay quienes llevan un proceso muy suave con la medicina, y hay quienes es más tormentoso, pero es por la carga de cuerpo del dolor, por el arraigo al ego, por la situación kármica que cada quien vive. Digo, al final cada quien se expresa por cómo le fue, por cómo le va en la feria. Sí. Hay gente que dice, los honguitos son bien amorosos. Y hay quien te puede decir, no mames, güey, me pegaron una arrastrada de te mamaste. Mismo Terence McKenna, que fue de los grandes promotores de los hongos en los 60s, tuvo una experiencia tan fuerte con los hongos una vez que dejó de consumir hongos por 10 años. ¿Sí? O sea, ¿qué habrá vivido que duró 10 años traumado? Pero bueno, al final, retomando un poco el tema de las ceremonias o de las sesiones que hacemos, al descubrir que podía compartirle a las personas la manera de llegar a este descubrimiento, a este despertar, estuve buscando a través de diferentes plantas medicinales, a través de diferentes enteógenos, y descubrí que el hongo era quien me abría la puerta. Sí, de alguna manera, comiendo una vez hongos, como si el hongo me dijera, yo voy a ser la herramienta. Sí, porque al final, te repito, son herramientas. Uh-huh. No existe el camino fácil porque las plantas, como lo hemos dicho, no te llevan a la iluminación per se. No quiere decir que alguien comió hongos y tomó 10 litros de ayahuasca y alcanzó la iluminación. No puedes llegar a ese estado nada más por las plantas. La realización o el estado de conciencia es lo que haces después de haber tenido un acercamiento a ese estado con las plantas. Que justamente es esto que estamos haciendo. Entonces, lo importante no es en sí, claro, es el detonador, es la puerta, el experimentar a través de estos estados, porque es lo que nos pueden hacer ver estos hongos, estos enteógenos, la ayahuasca y todas las medicinas que damos, porque también damos el sapo de Sonora. Entonces, estos enteógenos lo que nos pueden hacer es tener esta deslumbramiento, esta expansión de conciencia, esta apertura, y de repente tener este profundo significado de la vida, de la unidad, de que todos somos uno, de que Dios vive entre todos, etcétera, etcétera. Y es lo que haces después de esa experiencia lo que te puede llevar a una realización profunda. ¿Sí? Las personas que a través de tomar conciencia de sí mismos dejan de violentar a los demás, empiezan a vivir realmente de manera más armoniosa con los demás. Nosotros, en un grupo que tenemos ahí de los chavos que han ido a Chamanic y que me dicen, agrégame un grupo de WhatsApp y bla, bla. Lo que sí puedes notar en todos es que todos se vuelven muy amorosos entre todos, muy armoniosos entre todos. Sí, es como el hilo conductor, ¿no? Sí, la armonía. Claro. Y eso al final empieza es el primer gran paso a la realización, güey. Por eso tanto el yoga como el budismo como el cristianismo nos hacen tanto hincapié en esta primera ley que es la armonía entre las almas, sí. O como Cristo dijo, el amor entre todos. Y sin duda alguna, güey, estas plantas, sin duda alguna, güey, sin importar qué pase, nos acercan a esa armonía, a esa conectividad con lo demás. El ego se empieza a trascender al empezar a ver a los demás como partes de ti, como una unidad que realmente somos. Y bueno, pues al final, como repito, no es que sea un camino fácil, pues el camino ha sido bastante difícil para que llegues
a buscar la medicina. Quiere decir que el proceso o el camino al despertar comienza desde el sufrimiento. El sufrimiento hace que nazca el buscador de respuestas. El que llega a Shamanic, como lo hemos comentado, tiene que ser un buscador. A las únicas personas que no recibo en Shamanic son a los que van porque alguien les dijo que fueran o porque que ni siquiera quisieron escuchar 2 o 3 episodios del podcast. A las personas que no debemos de recibir o aceptar en Shamanic para evitar riesgos, es a las personas que van y no saben ni qué pedo. Esas personas que van a lo mejor nada más por curiosas o por morbo o por vivir una experiencia. O por, ahora sí, drogarse. O por drogarse, sí. O porque alguien les dijo que fueran y piensan que van a hacer un checklist y porque no tienen otra cosa que hacer. Eso es el único requisito que pedimos en Shamanic, es que me dicen, ¿qué necesito hacer? Que seas un buscador, cabrón. Que a través de diferentes circunstancias que hayas vivido en tu vida, ahorita estés buscando. ¿Buscando qué? Pues a lo mejor ni sabes, pero estás buscando respuestas, estás buscando sanación, estás buscando liberación del dolor. Algo tienes que estar buscando y espero que nosotros y la medicina podamos servirte de algo para que empieces a encontrar esas respuestas que están adentro de ti. Me encanta, carnal. Ese es el único pinche requisito, güey. Entonces, pero me estaba chistoso porque mucha gente una vez en un TikTok nos ponían así como huevones o tramposos. Es como usar pastillas para adelgazar. Pónganse a meditar, cabrones. Y hoy nomás al juez. Pónganse a meditar, cabrones. Nuevamente, según la actividad de la mente de cada persona y según su karma, y el karma también tiene que ver con la agitación mental. Quiere decir que si tienes varias vidas agitando tanto tu mente a través de los pensamientos compulsivos, imagínate en esta vida que yo te diga, vente, siéntate y cállate y vamos a meditar. Sería complicado. Sin embargo, el enteógeno nos puede llevar a un proceso de quietud mental para que reconozcas que eso es lo que estás buscando. Te digo, para esto nos sirven porque nos muestran esa puerta, pero en sí no existen los shortcuts, no existe el camino fácil. Te repito, yo entre varias experiencias de vida sufrí de estos atentados contra mi vida, sufrí de mis propias consecuencias por andar de borracho, estuve en el tambo varias veces, depresiones grado córtate las venas. Entonces sentir esa horrible sensación de no saber para qué existes. Entonces imagínate, güey, que alguien te diga camino fácil, chinga tu madre. Sí, claro. ¿Sí? Si una persona llega con nosotros a buscar a buscar grandes remedios, es porque viene de grandes males. Soluciones simples a problemas complejos. Entonces aquí decimos a grandes males, grandes remedios. Sí, a grandes o a tan fuertes situaciones, pues métodos tan fuertes, ¿no? A veces suena, ay, que la ayahuasca y que los hongos. Pues sí, cabrón, ¿y cómo viene la gente en una depresión tremenda? O sea, no puede ser que no vean que para esos grandes males existen estos grandes remedios. Sí, a mí me gusta muchísimo eso, hermano, porque ahora con esto que me dices y con lo que he ido aprendiendo, ahora antes que estaba como tu compa, ¿por qué no me ven así? ¿Por qué no entienden, chingado? Y ahora empiezo a darme cuenta de la otra cara. Cuando veo a alguien que está sufriendo, que está pasándola mal, no me malinterpretes. Siento esta empatía, pero ahora me emociona saber que está cada vez más cerca de estar hasta la madre de sí mismo y encontrar otra salida. Entonces, exacto. Pues si tú estás pasándola muy mal o ves que alguien la está pasando muy mal, es porque tal vez está muy, muy cerca exactamente de ese momento. Aparte, si una persona, por ejemplo, imagínate, güey, cuando empezamos nosotros el proyecto de Shamanic, y le pongo este ejemplo para que nos escuche mi querido amigo, imagínate cuántas fechorías yo había hecho durante mi vida y ahora empezamos un proyecto de despertar la conciencia, de ayuda, de servicio, etcétera. Y pues mucha gente pues no creía, mucha gente inclusive todavía juzgaba. Y obviamente yo puedo entender que ellos piensen así de mí. Hay gente que llegaba conmigo y me decían, no, y me dijeron que no viniera porque que tú una vez no sé qué.
Y no es que jamás me voy a molestar porque alguien hable mal de mí. Yo entiendo su inconsciencia. Yo entiendo que ellos, como siguen estancados ahí, ellos piensan que una persona no cambia. Ellos piensan que tú sigues igual de estancado que ellos. Ellos están atrincherados en su ego y crean un concepto de la persona y no se mueven de ahí. Y creen que te conocen. Curiosamente, mucha gente que llega y pues, ni siquiera son gente que me hayan conocido de ninguna forma, pero gente que a través de lo que escuchó, de lo que vivió a través de otras personas, generaron un concepto. Y una clave de todo esto es no juzgar. O sea, no podemos juzgar a los que nos critican. No podemos juzgar absolutamente a nadie porque si ellos están cometiendo un acto de hablar mal de nosotros o de lo que sea, es por el nivel de inconsciencia que ellos tienen ahorita. Y es más reflejo de lo que ellos traen. De lo que ellos traen, exactamente. Sí. Una persona consciente, verdaderamente consciente, lo único que hace es ser consciente de la inconsciencia de los demás. Y cuando verdaderamente eres consciente de la inconsciencia de los demás, no te queda más que, como dijo Cristo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y no desde ese aspecto de perdónalos porque no saben. No, simplemente hay un acto compasivo tan profundo que dices, güey, pobrecito, o sea, imagínate para que se exprese así de mí, para que me tenga tanto coraje, ¿qué estará pasando y qué estará sintiendo para que su reflejo sea odiarme, claro, ¿no? O hablar tan mal de mí, cuando ni siquiera lo conocí ni le hice nada. Oye, el no saber, el perdónalos, no saben lo que hacen. Tuve un ejemplo muy padre, y es que lo que habías dicho, ¿no? La edad de las almas, cada quien lleva un proceso. Y el perdónalos, no saben lo que hacen, es tal cual como si un niño llega y te da un golpe o te dice, vete para allá y te mete un madrazo, no vas a madrear. Por eso decía ahorita, no es así como, perdónalos, no saben lo que hacen, sino en un acto de compasión profunda, de entendimiento, de que no tengo nada que perdonarte porque no estoy ofendido, porque no saben lo que estás haciendo. O sea, no, estás inconsciente y puedes hablar y despotricar y odiarme y odiar a los demás y no puedo esperar nada porque estás inconsciente, porque no has despertado. Entonces, una persona consciente solamente es consciente de la inconsciencia de los otros. Y en esa conciencia solamente vas de manera amorosa y empática, que es a lo que me refería cuando te digo que veo a veces a religiosos tan aferrados y así, y solamente de manera empática y amorosa, digo, si supieran lo que... ¿Sí me entiendes? O sea, si supieran que por aferrarse a una creencia así de que no, yo no puedo ser Dios, y están así agarrados de su creencia, y dijera, si soltaran su creencia y se pudieran permitir experimentar la divinidad, prefieren aferrarse a una creencia y pensar que conocen o que saben cómo o qué es Dios, en lugar de atreverse a soltar las creencias y experimentarlo. Sí. Y era eso a lo que me refería en aquel podcast que me empezaron a criticar ahí de que, ay, te burlas de los cristianos. No, es un acto empático y amoroso hacia mis amigos los religiosos, que solamente veo que por aferrarse a sus creencias no se permiten experimentar más profundo, ¿no? Como... sí, te conté que mi suegro fue a Shamanic. Sí, lo amo bien cabrón, güey. Y fue a Shamanic. Yo doy el mismo discurso que doy cada vez que alguien va a Shamanic, ¿no? Hablo de experimentar a Dios, de negarte a ti mismo, de trascender el yo para experimentar a Dios. Y mi suegro, pues, tuvo mucha resistencia, ¿no? La mente le empezó a jugar varios trucos. Pensó que Memo y yo le estábamos como secreteando y así. Pero al final me dio mucho gusto porque creo que dijo que de alguna forma sintió a Dios y al final me dice, pero ahora o sea, si había alguna duda de mi religión, ahora más que nunca estoy seguro de mi religión. Y eso me encanta, güey. Eso me encanta, que la gente pueda... reafirmarse. Pueda reafirmarse y sin duda alguna, como te digo, una persona que no va a soltar las creencias nunca va a poder despertar. ¿Sí? La medicina no va a hacer que despiertes y que digas, verga, soy Dios. Si tú siempre tienes en tu mente que Dios está allá y tú estás acá. ¿Sí? Si existe ese puente, pero entonces, pues, estuvo muy padre, ¿no? Al final, como lo venimos comentando, la única requisito para que vayas a Shamanic es que estés buscando algo, güey. Sí, el hecho de que él se haya parado ahí, así como otras personas, es porque están buscando algo, alguna respuesta, conocerse de alguna forma, tener una perspectiva más amplia ante una situación. Incluso podría ser, no sé, asumo, pero hasta conocer a su propio yerno, ¿no? Decir, quiero entender un poco más de esta locura. Sí. Pues mira, ahí sí te digo, ojalá y te digo, las personas que van
van es porque quieren buscar o tener un encuentro consigo mismas. Sí, porque las personas que han ido, y ahorita que mencionas eso, lo voy a poner como ejemplo, una señora fue porque su hijo vino a Shamanic y tuvo un cambio muy profundo en la manera en la que actuaba y se relacionaba con los otros. Y esta señora llega y completamente escéptica, sin saber a qué iba, y llega nada más para ver en qué se había metido su hijo. Y le fue muy mal, güey, porque precisamente ella no estaba buscando algo, vamos a decir, personal o interno. Estaba buscando ver qué andaba haciendo su hijo. Y eso es un grave error, güey, porque le fue fatal, güey. ¿En dónde te estás metiendo? Le pega, o sea, le doy los hongos, empieza a sentir que vuela con los hongos y se estaba agarrando de la silla, güey, o del sillón, como si fuera a despegar en un cohete y estaba así. ¡Ay! Y yo le veo la cara de resistencia y de sufrimiento y me dice, es que yo me quería aferrar. Y le digo, señora, si me da hongos para volar, ¿para qué se quiere aferrar? Mejor me hubiera dicho y no le daba hongos. No, es que yo quería ver. Total, qué bueno que lo ponen de ejemplo. Si quieres ir por curioso y si no te vas a dejar volar, no vayas. Uno de las situaciones en la que tienes que llegar a Shamanic y siendo un buscador y en un acto de rendición, ¿sí? Y este capítulo va a ser uno de los capítulos que voy a pedir como requisito para que la gente vaya, y va a ser precisamente para que la gente sepa que tiene que ir en un acto completo de rendición. Se va a ir a entregarse a la medicina, completamente entregados a la medicina, y que la medicina haga lo que tenga que hacer y que pase lo que tenga que pasar. Y eso es perrísimo. Si uno piensa que va a ir a controlar pues va a ir a sufrir, ¿sí? Va a ir a querer contener la reacción de la medicina y la va a pasar mal. Todo el sufrimiento es solamente el resistirte a lo que está pasando. Si tú llegas en un acto de rendición total y que pase lo que tenga que pasar, la experiencia va a ser sin duda maravillosa. Pero si llegas queriendo controlar, con la ilusión del control, aferrándote pues solamente va a estar tu batalla interna, ¿no? Entonces, eso sí es una clave, llegar en un acto de rendición. Y el que va con soberbia, el que va como retando, pues mejor que no vaya. O sea, yo no sé qué tiene que hacer alguien, como por ejemplo esta señora, que no toma ni siquiera el tiempo, no se toma el tiempo de leer lo que estaba pasando, leer lo fuerte que iba a ser una ceremonia de estas, y que simplemente llegan como otras personas, ¿no? Que llegan y que realmente no saben ni qué está pasando. Hace poquito una gran anécdota que tenemos, y a lo que voy es que tienen que ir verdaderamente entregados a la medicina. O sea, que pase lo que tengan que pasar. En donde sea que la vayan a hacer. En donde sea que la vayan a hacer. Si no vas entendiendo que muy probablemente el ego se va a resistir, la mente va a patear, y que tú vas dispuesto a vomitar, a revolcarte, a que pase lo que tenga que pasar. Sí, porque luego va gente a estas ceremonias y dicen, ¡ay no! ¡Horrible! ¡Puro vómito y no sé qué! Pues entonces investiga qué estás yendo para que luego no te estés decepcionando, ¿sí? Porque piensan que es una experiencia así, no mames, es que pues es un pinche proceso bien fuerte. Entonces, pues bueno, una anécdota que tuvimos hace poco, un chavo llega y él iba más como por acompañar a su esposa. Entonces, a mí la verdad es que entre tanta gente y todo, no sé, a lo mejor se me medio filtró, y de repente me dice el chavo que él sí iba a hacer ceremonia, y bueno, le pega la medicina y el ego empieza a hacer mucho berrinche, ¿no? El ego empieza a hacer un berrinche y empieza, ya me quiero ir, y venía de Guadalajara. Y ya me quiero ir. Y le digo, hermano, no te vas a poder ir, güey, porque los ranchos están cerrados. Él de noche no vas a manejar así. Ya me quiero ir, y ya me quiero ir, y quítame esto, y ya no quiero sentir. Pues cabrón, pues, ¿para qué vienes, güey? ¿Para qué te los comes? Le dije, entiéndeme que cabrón, yo no fui a tu casa en Guadalajara a darte los hongos a huevo. Tú estás aquí. Y si ya estás aquí, sigue el procedimiento, que es estar en un acto de rendición, cabrón. No me estés con que te vas a ir y que te vas a ir, porque aparte pues la gente se empezaba a incomodar, las señoras se empezaban a poner nerviosas. Entonces no te vas a ir a ningún lado. Y luego empieza, te voy a madrear. Me empieza a decir, digo, ¿por qué me vas a madrear, güey? O sea, estoy conteniéndote por tu propia seguridad. Sí. Y estoy aquí para servirte, cabrón. ¿Puedes aclarar eso, hermano? El no te dejo ir no es un acto de no libertad, sino de protección. O sea, no es un acto de no por te supuesto, me vayas a salir de aquí. 3 gramos y medio de hongo. Y si salía manejando a Guadalajara, no iba a llegar ni al poste de luz de la esquina de Shamanic, güey. O sea, no había forma. Sí, claro. Sí.
sea, no es un... Sí se lo quieres aclarar, güey, pero es como cuando estás lidiando, cuando el ego se pone en esa, es como cuando el ego se manifiesta en un mala copa, Sí, güey. exacto. Sí, o sea, el terco que quiere manejar. Sí, y claro. que se pone que es mi coche, que es mi coche, que es mi coche. Sí, es exacto. lo mismo, güey. Sí, Estás lidiando con la misma entidad. Lo quería Estás aclarar. lidiando con el ego. Lo quería aclarar justo por eso, porque no es... Porque luego también se puede malinterpretar al... Llegué a un lugar que no me querían dejar salir. O sea, no. Si te ibas, te matabas. Cabrón. Así es. Pero sí, definitivamente. O sea, no se puede salir durante la ceremonia. Al día siguiente en la mañana, a las 7 de la mañana, el que quiera irse adelante, o sea, la puerta está abierta. Claro. Pero no se van a ir durante la ceremonia, porque yo no voy a estar al día siguiente con la preocupación de que se mató y teniendo que ir a resolver porque lo dejé ir porque me pidió que lo dejara ir, ¿no? Nosotros sí somos responsables, sí. O sea, eso deberían de hacer los ballet parking, güey. Si ven a alguien hasta el culo, no le den el coche, no chinguen. Están viendo. Pero bueno, al final, te digo, se empezó a poner así, luego me dice, te voy a madrear. Y le digo, ¿por qué me vas a madrear, cabrón? O sea, estoy aquí sirviéndote, güey. Podría estar acostado con mis hijos viendo una película y estoy aquí sirviéndote en sábado por la noche, hermano. ¿Cómo por qué me madrearías? Si te pego, ¿me vas a responder? Y yo por dentro, no le cales, hermano. Pero no, pues claro que no, güey. Pero ¿por qué me vas a golpear? Entonces ahí, hablándole al ego, ¿no? O sea, de manera muy directa, porque también si uno se porta, no tiene esa fortaleza o esa seguridad, pues el ego abusa, ¿no? Claro. El ego empieza a... El ego del valiente, cuando ve un cobarde, pues envalentona más. También, si lo pica al demás, se hacen los putazos. Claro. Entonces, hay que saber ser directos, ser fuerte, tener firmeza, pero evitar este tipo de situaciones. Al final, otra vez ya trae el hongo a todo este cuate y empieza, ponme los calcetines. Ahí voy a poner los calcetines. Ponme mis zapatos. Ahí voy a poner los zapatos. Tráeme agua. Y tronaba los dedos para que le trajeran agua. Sí, güey. Entonces, ahí yo me doy cuenta que había una manifestación del ego, que el ego estaba brotado a todo lo que daba, y haz de cuenta que era esta entidad directamente haciéndome pasar un mal momento. Y es parte del trabajo de lo que hacemos. Hay una historia muy chingona de Eckhart Tolle, que él recibe una persona en su consultorio y a través de un proceso de observación provoca que la persona se libere del cuerpo del dolor, o bueno, comience su liberación del cuerpo del dolor, del ego. Y después Eckhart se va a un restaurante y dice que sintió como si esta entidad lo siguiera. Inclusive comenta, ya lo había comentado, que en su oficina prende un incienso y le hace así como para limpiar el salón. Dije, qué chingón imaginarme a Eckhart, autor del libro Una Nueva Tierra, copaleando, chamaneando el lugar. Y llega su amiga con la que iba a cenar y su amiga le dice, ay no, cabrón, se siente aquí una vibra bien rara, vámonos. Se van a un restaurante y dice Eckhart que siente que esta entidad, digo, porque el ego es una entidad, es Satán mismo. Cómo se va al restaurante donde estaba Eckhart y hay un güey sentado en silla de ruedas y de alguna manera el cuerpo del dolor, como esa persona seguro tenía una depresión o una situación de baja vibración, es donde el cuerpo del dolor puede influenciar de mayor manera. Entonces el cuerpo del dolor entra al restaurante y como si se apoderara del güey de la silla, y de repente el güey de la silla de ruedas empieza a hacer un escándalo en el restaurante, empieza a patear al mesero. Todavía dicen que lo iban sacando del restaurante y que seguía pateando al personal, güey. Entonces, y el gerente del restaurante, como entre sabiendo que algo tenía que ver Eckhart, por pura intuición, llega y le dice a Eckhart, tú tuviste algo que ver, ¿verdad? Pero como entre broma y sí, sabiendo que algo tenía que ver. Le dice Eckhart, esto fue una gran lección y un gran aprendizaje también para mí, porque vemos cómo al liberar el cuerpo del dolor, sí, como el cuerpo del dolor lo fue y lo siguió al restaurante, güey. Como si una entidad se molestara por este trabajo que hacemos. Y creo que es como cuando la Biblia dice que iban por ahí expulsando demonios. Y como repito, creo que no puede haber una connotación más acertada para el exorcismo que la liberación del cuerpo del dolor o del ego de cada individuo. No puede haber algo más acertado que llamarle a eso un exorcismo, pues la liberación de tu propio ego y de tu cuerpo del dolor es en sí una liberación de un exorcismo. Una... la expulsión. La expulsión de Satán mismo, cabrón. Entonces no puede haber algo más ahí. Y hay quienes tienen más arraigado ciertas entidades, hay quienes tienen arraigado ciertos de los, vamos a llamar características del ego, que son la gula, la ira, la lujuria, los 7 pecados capitales, que son característicos o manifestaciones del ego. Hay quienes tienen más arraigados ciertos aspectos.
varios aspectos de un mismo Satán, de un mismo ego. Y hay diferentes personas que increíblemente nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte en Veracruz. Estábamos con el maestro Eleazar y el maestro Memo, el que habla así, hermanito. Sí. Y fuimos a Veracruz y estuvimos ahí en la selva haciendo una ceremonia. En la ceremonia estaba una persona que traía un cuerpo del dolor muy denso. Le dimos una dosis bastante alta y haz de cuenta que la persona por completo tuvo una experiencia profunda. La persona vio la creación del planeta, vio cuando los dinosaurios estaban aquí, pero cuando él estaba en ese trance, su cuerpo quedó poseído por esta entidad, ¿no? Esta entidad empezó a hacer cosas sumamente extrañas e inclusive, lo voy a decir aquí, pues empezó a encuerarse y después de encuerarse empezó a tocarse. A masturbarse. Y, pues no masturbarse como tal, pero sí a tocarse y a manosearse y luego a meterse los dedos allá en donde no pega el sol. Entonces, pues bueno, yo tengo una aceptación profunda, güey. Para mí, pues todo es lo que tiene que ser, güey. Pero unos amigos que estaban ahí, pues para ellos fue una sesión súper traumática, güey, ¿no? Y yo me quedé, pues obviamente, dije, pues por algo pasó esto, ¿no? 2 de mis cuates que estaban ahí vieron eso y ellos, pues, vieron y veían al demonio mismo, porque pues es eso, güey. Sí, pues ese es el ego es el demonio mismo. Entonces, pues pasó todo esto y yo me quedé se me quedó muy grabado ese día y yo dije, no creo que haya otra persona que se dedique a hacer esto como nosotros, que haya visto y experimentado una situación tan horrible, tan explícita, tan densa, ¿no? Como para mí al final todo fue maravilloso y fue perfecto. Estuvo muy cabrón, güey, porque este güey cuando se encuera de repente se sale corriendo por la jungla de Veracruz. Yo ese día no estaba a cargo de la ceremonia, estaban Eleazar y Memo, a los maestros, ¿no? Entonces de repente veo que el cabrón sale encuerado en la jungla y le digo al maestro Memo, le digo, maestro, oiga, ya se fue este cabrón. Yo ni lo conocía, güey, porque era amigo de los maestros. O sea, él había contactado a Eleazar y a Memo y no a mí, güey. O sea, yo ni sabía quién era. De repente veo que el cabrón sale así en la jungla corriendo, se para del círculo y no supe cómo, pero nadie lo vio. O sea, como que se empezó a hacer por atrás y luego se sale del círculo de la ceremonia y sale corriendo y le digo al maestro, a Memo, le digo, maestro, ya se les fue este cabrón. Y me dice, tráetelo, hermanito, tráetelo. Entonces yo, no mames, güey. O sea, yo estaba dentro de la sesión, yo estaba en mi propio proceso y de repente ahí me tienes, güey, corriendo en la pinche jungla a las 2 de la mañana, güey, pinche jungla llena de moscos, cabrón. Voy descalzo corriendo atrás de un cabrón desnudo. Entonces visualiza qué imagen tan cagada, güey. Sí. Verme corriendo atrás de un güey completamente desnudo. Cuando trajimos a esta persona, lo agarré y le dije, vente para acá. Me lo llevo ahí encuerado. Y fue un tema, güey, porque iba encuerado y luego se iba agarrando. Y total, que llevo y lo agarro y lo vuelvo a poner ahí en la sesión. Y yo podía ver que había esta entidad que lo tenía completamente poseído, güey. La entidad de la lujuria, del sexo, no sé, güey. Vamos a decirle, este demonio de la lujuria, ¿no? Y ya se me queda muy grabado eso, porque estos chavos lo podían ver el demonio reflejado en su cara. Más cuando traes los enteógenos, puedes percibir los cuerpos sutiles y puedes ver las dimensiones. Entonces, literalmente se veía la cara ahí del demonio, ¿no? Y ya total dije, fíjate, qué mente tan limitada tenemos, que yo pensaba que a nadie más le hubiera podido pasar eso. Y un chavo que me contacta por el Instagram, oyendo nuestros podcasts, me contacta y me dice, oye hermano, pues tú que has hecho varias ceremonias, te quiero contar mi historia. Y me empieza a contar su historia, güey, y me estaba contando la misma historia que nos pasó a nosotros. Y me empieza a hablar de que esta persona que empezó a tener estos movimientos sexuales y me dice lo mismito, güey, hasta me repite así lo mismo de que se metió los dedos allá donde no pega el sol. Mira, tan marcado estuvo que hizo eso allá en Veracruz que el maestro Memo me dice, lo traicionó el culo, dice el maestro. Entonces, porque estuvo muy, muy notorio eso, ¿no? Sí. Que esta entidad de la lujuria pues hizo que se metía los dedos por allá como que sexándose. Luego este cuate me escribe de Guadalajara y me dice que él en Guadalajara comparte medicina. Creo que sí es de Guadalajara. Si no eres de Guadalajara, perdón, hermano. Pero me comparte esta experiencia y cuando me la empieza a contar, güey, me cuenta exactamente lo mismo, cabrón. Lo mismo, güey.
Y se lo mando a los chavos con los que estuve en Orizaba teniendo esta experiencia y les digo, ¿esto qué les quiere decir? Sí, yo ya interpretando que había sido la misma entidad de la lujuria que había tenido, que tenía poseída este chavo. Y se las mando y me dicen, así tal cual. Hasta mi esposa Ilse, que le digo, mira, y le enseño la historia, me dice, no puede ser. Me dice, como si hubiera estado poseído por la misma entidad. Sí, entonces, quiere decir, güey, que varios de las personas que nos dediquemos a compartir medicina, vamos a lo mejor en algún momento a enfrentarnos con entidades relacionadas obviamente a Satán, al ego, a Maya, que van a repercutir en que sean situaciones difíciles, porque vamos a poder manifestar estos exorcismos a veces con personas que traen una entidad de la ira, ¿no? Como el güey que me quería madrear, como de la lujuria, como es el caso de esta persona, como diferentes facetas y máscaras que adopta el ego. Entonces, digo, esta fue una de las experiencias más fuertes. Ha habido otras circunstancias bastante... ¿Has sentido miedo? O sea, lo que es miedo cuando estás enfrente de esas situaciones. Al principio, cuando comenzaba este camino, un día dije, ay Dios, ¿qué karma estoy pagando, padre? Padre, me has olvidado. ¿Qué karma estoy pagando, güey? Hubo un día que sí dije, no mames, cabrón, me retiro de esto. Sí, hubo un día que varias personas, bueno, en diferentes ocasiones me cansé, güey. Al principio que estaba sobre todo yo solo, de a veces estar lidiando con personas que no habían hecho su preparación adecuada. Y además, más de eso, que simplemente traían un cuerpo del dolor tan denso que se manifestaba y que literalmente eran exorcismos, güey. Entonces, lidiar con eso y estar ahí toda la noche y tantas horas, pues al principio sí... al principio que no sabía manejar la situación, luego ya lo empecé a aceptar mucho más y ya ahorita pues ya es hasta algo que obviamente siempre estoy muy al pendiente de que no haya accidentes. También nos tocó una persona que, te repito, que se han aventado la fogata. Este mismo chavo de Guadalajara, el que estuvo hace 15 días, me decía, después de quererme pegar, tráeme agua. Le traigo agua en un vaso y me dice, te voy a lastimar con el vaso. ¿Por qué me das un vaso de cristal? Y yo, puta, cabrón, tráiganle un coco, ¿no? De los cocos donde damos la medicina. Y le doy el coco y se le tiraba el agua y me dice, se me está tirando. Puta, cabrón, ¿qué más hago, güey? Y así como nos tocó uno que de repente, pues este chavo estaba necio que se iba a aventar a la fogata, güey. Necio que se iba a aventar a la fogata. Entonces, estar lidiando con eso, con la preocupación de que en cualquier momento pase algo, pues sí ha sido, te digo, complicado. También por eso mismo hacemos sesiones muy chicas, sesiones donde al hablar de todo esto quiero que entiendan que de ninguna forma romantizo las experiencias. Hay quien se mete en el trance y vio sus vidas pasadas y conectó con Dios y se da cuenta de sus traumas y supera y sana. Y hay sesiones que son súper, vamos a decir, maravillosas. Todas son maravillosas, pero hay unas que son súper fáciles en cuanto a manejar la situación. Y hay unas que, como estos cuerpos del dolor y ego se manifiestan, provocan que esta persona se quiera violentar o se emberrinche o haga estupideces como querer ir del rancho en la madrugada. Hay situaciones, ¿no? Y bueno, nosotros, ¿cómo las minimizamos? Y que creo que va a ser una parte que vamos a implementar, es platicando con las personas antes de entrar a la ceremonia y yo pudiendo percibir que todos los que estén ahí están siendo verdaderamente buscadores. Te repito, el error más grande es que hay alguien ahí que no esté buscando respuestas, que esté yendo por metiche, que esté yendo porque alguien le dijo, y sobre todo gente que no ha escuchado el podcast. Es importante escuchar estas experiencias para saber a lo que nos estamos, vamos a decir, comprometiendo, a lo que nos estamos involucrando, y que sepan que una persona que va a tener una experiencia contra su propio ego, pues es una persona que precisamente va a vivir un proceso de destrucción, de evolución. Sí. Y si no estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo, si no estás dispuesto a tener este encuentro contigo mismo, nuevamente, dicen unas chavas que se burlan que siempre digo, no vengas, ¿no? Pues no, sí hago mucha conciencia en que el que venga es porque realmente está listo para tener nuevamente un encuentro contigo mismo, ¿sí? Un encuentro contigo mismo quiere decir que está el yo y el migo mismo, el verdadero ser y el falso yo. Y esa revelación y todo, pues puede ser y va a ser bastante profunda, bastante reveladora, ¿no? Oye, ¿has negado medicina estando ahí?
a una persona nada más. Ya estando ahí, como que vi que no iba a ser adecuado el proceso para ella y le dije que le recomendaba y le sugería no tomar la medicina. Desde un acto de evitarle pasar por una mala experiencia. Y hubo una vez también que se lo advertí a una señora. Se lo advertí y de todos modos quiso y le fue como le advertimos, ¿sí? O sea, toda la noche se estuvo quejando, toda la noche estuvo de malas diciendo ¿para qué me traen estas cosas? Y eso es lo que se va diciendo, para mí ¿para qué me traen? Y yo lo mismo digo, ¿para qué la traen? ¿Sí me entiendes? Luego este chavo de Guadalajara, el que se puso malacopón que me quería madrear, me dice, yo mañana le voy a decir a todos que no vengan. Y yo, hermano, haz lo que quieras, güey, nomás... Ya, cabrón, ¿no? Y al día siguiente, pues ya después... para esto, este chavo toda la pinche noche estuvo en la mente, ¿no? Te voy a madrear, dame agua, dame calcetines. Y cuando dejó de chingar la mente, güey, encontró un estado de paz. Y en ese estado de paz encontró muchas respuestas. O sea, valió la pena todo, güey, sí. Porque después de tanto ajetreo, tuvo un momento donde ya cuando dejó de chingar a su madre... tuvo una luz, güey, tuvo una experiencia con la conciencia. El chiste es que al día siguiente hace una recomendación en Chamán y Camino al Despertar en internet, en Google, y da su reseña y dice de las mejores o la mejor experiencia que he vivido, muy fuerte, váyanse preparados, sí. Escuchen el podcast. Entonces, y me manda un screenshot del comentario que dejó y me dice, mira, y yo, ok. Sí, entonces, no, al final todo valió la pena, pero sí fue pues bastante... denso ahí. Oye, eso, hermano, perdóname, es que ando muy preguntando. Pregúntame. ¿Sabes que dicen que te deje hablar, cabrón? Ya estoy aquí tomando el control. Vamos a empezar a hacer un monólogo de el podcast de Pituflies. No, ¿cómo crees, cabrón? No podría. Oye, no, me llama mucho la atención cómo todas estas experiencias que podrían tener una connotación negativa, le encuentras lo bueno. Creo que es parte de todo en general, como esta transmutación. Pero hablando ahora de las positivas, ¿cuáles son como tus top 3 de experiencias que digas, wow, güey, lo disfruté cabrón? Ahí te va. Bueno, para empezar les voy a comentar que la aceptación es la clave para la felicidad. Sí. Cuando verdaderamente una persona consciente, lo que puedes ver en una persona consciente es que hay una profunda aceptación. Cuando una persona verdaderamente vive el que todo es perfecto, el que todo es porque así tiene que ser, el que todo está pasando, y cuando una persona puede aceptar eso y ve a Dios en todos y en todo, ya no hay lucha, porque ya el ego ya no quiere hacer nada mejor que lo que Dios ya hizo, y entiende una profunda aceptación de que todo ya está dado. Sí, entonces, por eso dice una canción, cáete, déjate caer, y cuando estés en el suelo encuéntrale placer. Esta canción dice que te dejes caer. Es la que le mandé a mi compadre. Porque la estaba pasando mal y le decías que me decías que estoy pasando por esto. Y le digo, cáete. Oye, y es mi carnalazo y es de las personas más literales que yo conozco en la vida. O sea, como que no tiene como para este sentido figurándose y me dice, y pues me sentía súper mal, cabrón. Y pinche Benjamín nada más me dice, cáete, déjate caer. Y que en ese momento se tiró al piso. Pues me tiré al piso, güey. Se lo tomó muy literal, cabrón. Pero sí le sirvió. Sí, güey. Pues, ¿qué pasó después? Pues me levanté. Exacto, güey. Y además, pues fue un acto de dejar de luchar, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso dice la canción, cáete y déjate caer, porque si te resistes, es la resistencia la que provoca el sufrimiento. Cuando no aceptamos, por ejemplo, mi querido hermano ayer que estaba frustrado que porque su exnovia no lo veía como él quería, no estaba aceptando el proceso de su exnovia, no estaba aceptando que las cosas así son y no estaba cambiando nada, solo estaba generando una frustración él solito. Y le dije, tú no puedes controlar cómo ella piense, pero sí cómo te sientes tú. Si dejas de querer controlar lo que no puedes, que es esa parte absurdo e ilógico, entenderías que las cosas van a pasar como tengan que pasar. Esa persona va a estar en su proceso y va a llevar su proceso único y divino como lo tenga que vivir esa persona. Una persona despierta no puede ir a querer que los demás despierten a la hora que él quiere. Sí, esa es otra trampa del ego. Sí, tienes que respetar el sueño de los demás. Sí, es como querer que salga el sol de este lado del planeta y claro, está de como noche. Querer que un niño no pase por el proceso de ser niño. Sí. Si no la cagamos,
¿cómo nos arrepentimos? Si no destapamos hoyos, ¿cómo los tapamos? Es una causalidad. Como hablando de eso, nada más, ayer le preguntó a mi hijo, ¿cuál iba a ser? Que ya no voy a hacer esa pregunta porque creo que lo condicionas mucho. Pero dije, estamos hablando de los oficios porque te los están enseñando en la escuela. Y le dije, ¿tú cuál crees que sea tu oficio? ¿Sabes qué me contestó, niño de 4 años? ¿Qué? Mi oficio, papá, es jugar y trabajar en divertirme. Porque soy un niño. Exacto. Y yo, perro sabio. Güey, mi sobrino, el hijo de mi hermano Israel, el otro día estaba terco que se quería rapar. Y le decía a su mamá que se quería rapar. Y su mamá, ¿pero por qué te quieres rapar? Es que quiero ver si mis amigos solamente me quieren por mi avatar o por cómo soy. Cabrón, güey. ¿Qué desidentificación del cuerpo tiene? Sí. También tuvo un acontecimiento ese niño un día. Yo estoy seguro que él en su vida pasada fue hinduista o en alguna parte donde practicó alguna técnica de meditación. Porque el de muy chico, sin ver a mi hermano ni a su mamá, él ya ponía los mudras y se sentaba y le decías, ¿qué haces? Meditando. Sí, güey, una cosa chingona. Porque te digo que traen el recuerdo de vidas pasadas. Como hace poquito alguien me mandó un video que decía, así se ve un recuerdo de vida pasada y un niño tocando el piano chiquititito, güey, con una memoria que trascendía la capacidad de la mente de recordar algo, sino que iba intrínseco en el alma. Pero bueno. Regresando al top de experiencias, pues hemos manifestado profundos despertares donde personas experimentan por completo una transformación de vida, una liberación completa del cuerpo del dolor, un reconocimiento de la divinidad que son, y el ver a personas tan conmovidas en ese quiebre de llanto, en ese éxtasis de Dios, sin duda alguna, entre varias que han sido, pues son los momentos donde agarras pila para los otros, sí, ¿no? Sí, donde dices, ay, cabrón, ya me acordé por qué no he renunciado a esta tarea. Entonces, digo, al principio me costó un poquito más acostumbrarme a las malas, entre comillas, o a las difíciles experiencias, pero ya con una aceptación mucho más profunda, lo único que busco es mantener el espacio necesario entre las personas para que lo de uno no afecte al otro y para que, sin embargo, cada persona viva su experiencia como la tiene que vivir. Y si uno llega a afectar el proceso del otro, o sea, que alguien esté ahí, llega a afectar, es porque algo le está reflejando y porque eso también tiene que ser parte de la aceptación del otro. Entonces, hacemos lo mejor que podemos, claro. Pido respeto y manejar todo de manera individual, pero si uno por alguna reacción que tenga influye en la ceremonia o en el proceso del otro, es porque algo le está reflejando. Y entonces algo tiene que aprender o experimentar la otra persona, y por eso ese día el universo los puso juntos en esa ceremonia. Sí. Porque es increíble, güey, que a mí me escribe, por ejemplo, tal, y a la hora que llegan, siempre los grupos, como si fueran constelaciones, güey. Sí. Siempre los grupos son, no mames, lo perfectos, lo idóneos. Simplemente así, güey, perfectos. Sí, o sea, justo las personas que tenían que estar aportando la energía, inclusive si alguien malacopió, esa malacopiada hizo que o sea, esa reacción de manifestación berrinchuda, caprichosa del ego, porque son varias veces que se han mostrado en berrinches, hace que en el otro se refleje algo y hace que el otro aprenda algo de eso. Entonces, en sí, todo es perfecto. Aprovechando este episodio, voy a dejar nada más aquí grabado, pues el proceso de las ceremonias, como lo mencionamos, son encuentros con uno mismo. Yo recuerdo que en algún momento el maestro Eckhart comenta que en el Zen, una de las técnicas que tienen para llevar a alguien a su despertar sin utilizar enteógenos, y no que el utilizarlos tenga nada de malo, pero pues en el Zen creo que no todos utilizan enteógenos. La mayoría de los monasterios creo que no usan ningún tipo de planta. Llegas y te dicen, siéntate ahí y pregúntate quién eres hasta que la respuesta surja. Porque la respuesta no puede ser expresada por la mente. La respuesta de quién eres tiene que ser una manifestación. Por eso en una entrevista que le dicen a Eckhart Tolle, ay, pues de tanto preguntarme quién soy, ya no sé ni quién soy. Y le dice a Eckhart, entonces vamos por buen camino. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque tú no eres tu nombre, tú no eres tu historia de vida. Hay un video buenísimo, güey, que subí hace poquito en Instagram. Ahorita a ver si lo pongo ahí en la pantalla. Que aparece como una hada madrina y le dice a
a esta chava, ¿no? ¿Tú quién eres? Y la chava le dice, soy Georgina, no me acuerdo cómo se llama. No, tú no eres eso, ese es tu nombre. Ah, soy de Oregón. No, esa es la ciudad donde naciste. Soy esto y esto y esto. No, esas son experiencias que le pasaron a tu cuerpo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y profundizar en quién eres. He ahí el propósito de la existencia, mis hermanos, radica en encontrar quién eres realmente. Y cuando te des cuenta quién eres, yo digo Dios por poner una palabra, pero realmente lo que eres no se puede ni siquiera describir con una palabra. Fuera del concepto. Tiene que estar fuera de conceptos. Y ese quién eres, cuando te des cuenta quién eres, tiene que ser una manifestación donde experimentes que eres, por así decirlo, el universo mismo. Que eres todo lo que existe y todos los que existen son tú. Tú eres el único ser que existe, este gran ser que le llamamos la conciencia o el Tao o Dios. Entonces, ese es el propósito de todo esto. El despertar, como mi tía Erika, güey, que fue hace poquito a Shamanic y ella ya tuvo su despertar. Llega a las 6 de la mañana a despertarme porque tuvo el trabajo con los hongos y después regresó a su tipi y siguió teniendo su trabajo y llega a despertarme, por cierto, y llega y me dice, esto está muy cabrón, güero. Me dicen güero en la casa, ¿no? Esto está muy cabrón, güero. O sea, yo soy tú, güey. O sea, yo soy todos. Yo soy mi perro, güey. Yo soy Chito, que es su exnovio. Yo soy todo, güey. Pues sí, así es. Exactamente eso es despertar. Darte cuenta que tú eres el yo soy, el verdadero ser que existe en todos y en todo. Tú eres el único ser que existe. Ay, no, hijo, esto está muy cabrón. También fue una experiencia maravillosa ver a mi tía. A otra tía también que ya tuvo también su proceso. También fue algo, otra tía también. Entonces, que van varias tías que van y que, bueno, pues imagínate que me vieron crecer y después poderlas estar abrazando cuando llega a su despertar, pues es algo satisfactorio, güey. Pues es algo maravilloso, ¿no? Es algo mágico. Entender el también por qué estuvimos en la misma casa, etcétera, etcétera. Entonces, me dice, no mames, güey, es que está muy cabrón, güey. O sea, me dice, entonces, estoy soñando esta vida. Y le dije, si se llama el despertar, es porque esto es un sueño, chingada madre. ¿Sí? Por eso Einstein dijo, la realidad es una ilusión, pero una muy persistente. Y hago mención en que, de hecho, despertar es darte cuenta que estabas dormido. Pero si no despiertas, no te das cuenta que estás dormido. Solo cuestionándote la realidad, como dije en el principio. Solo cuestionándote, ¿estaré dormido? ¿Hay algo más que no estoy viendo? ¿Será cierto que hay una realidad sustancial y que esto es una proyección solamente? Cuestionarte y hacerte estos cuestionamientos es sin duda la clave al despertar. Uno empieza a salir de la Matrix cuando reconoce la Matrix. Cuando el programador ve la programación, deja de ser la programación. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Bueno, pues estas experiencias como la de mis tías han sido maravillosas y precisamente esto es lo que buscamos, ¿no? Este despertar. Y despertar es darte cuenta que el mundo es una ilusión, que el yo es una ilusión, que el yo es una ilusión programada por la mente y que todos formamos un solo ser, que la existencia existe en Dios y que por consecuencia todos somos Dios, porque Dios es la sustancia, así como lo dijo Spinoza, y platicaremos con él de Spinoza el siguiente episodio. ¿Qué otra pregunta, mi Pitu Blaze? Pues creo que ya saqué todo lo que tenía. Como que este proceso en lo personal también ha sido difícil porque no hay un atajo. Pasé como desde la resistencia cuando empezamos el podcast con un gran ego que traía de yo soy la medicina, si yo ya hice y yo ya no necesito y no necesito a nadie que me diga qué hacer. Y como que esa misma resistencia me empezó a empujar hacia mi propio despertar y hasta libremente decir ya voy a hacerlo. Okay. En cuanto hago esta ceremonia de sapo y hongo, me va cabrón, güey. No hay día que no lo recuerde y eso es como un ancla hermosa para recordarme que ya todo está dado. Ajá, así es. Después pasé como de esta euforia enorme a querer decirle a todo el mundo, pues está documentado aquí y en el podcast de Simio Sapiens, cómo ha sido este proceso. Pero ahora que ya van 7, 8 meses, como que siento que va otra vez hacia abajo. Pero ahora con una mayor conciencia. Sí, vas integrando todo. Sí, voy integrando. Me di cuenta hace poco, ¿te acuerdas cuando me dijiste, no te embriagues de la luz porque es una trampa del ego? Ahora estás buscando la iluminación como antes buscabas el dinero y buscabas la fama. Ahora es esto. Entonces eso me hizo volverme a darme cuenta como un segundo despertar.
pero el reset no fue tan agradable como aquella vez. Como que ahora tenía que ir cargando más, cabrón. Entonces, como que este nuevo proceso en el que ahora estoy está bien chingón, güey, porque soy más relajado. Como que de repente me pesaba mucho el decir, mames, yo quién chingo estoy aquí para andar hablando de Dios y espiritualidad. Yo estoy... Entonces me empezó a pesar y ahora estoy como en una etapa muy de aceptación, mucho más relajado. Volví a sentirme feliz, a aceptar a todos como son y mi vida volvió que desde ese despertar acá, pero volvió como con una sustancia mucho más... Con conciencia. Ajá, ¿sí? Mucho más chingona. Sí, volviste, ahora por eso te digo, integraste la conciencia a tu vida. Sí, güey. ¿No? Entonces como que, no sé si esté mal decirlo, pero como que mi personalidad tomó más fuerza. Me volví a sentir yo de una manera muy auténtica y eso se me hace increíble. Y creo que ya lo había hecho en el episodio pasado. Empiezo a sentir este nuevo, le llamo el segundo llamado. Es decir, ahora me da mucha curiosidad el que contra qué me voy a enfrentar nuevamente. Y en la ceremonia que hagas. En la próximamente. Ah, qué emoción. Que no sé cuándo sea, pero creo que va a ser pronto vamos manifestándola. Entonces, el propósito de todo esto y del despertar es darte cuenta que estás dormido, ¿no? Este encuentro precisamente es un encuentro con tu verdadero ser. Y esa disolución del falso yo pudiera ser, ¿cómo se dice? Un poco... tormentosa. A veces el proceso y la resistencia del ego se manifiesta de manera brusca o tosca, pero al final es un proceso maravilloso y divino que vale la pena. Sale Mike Tyson. ¿Cuánto tiempo llevamos, güey? 1:10. Ya le voy a parar, güey. Entonces, ahora sí nos colgamos porque no estoy viendo el reloj. Entonces sale un video con Mike Tyson y que sale cuando fumó el sapo de Sonora con un cuate acá de México. Y dice Mike Tyson que le fumó al sapo y le dice, quítame esto, cabrón, quítame esto, te voy a matar. Los amenazó de muerte al facilitador. Que yo creo que el güey viendo a Mike Tyson nomás hizo para atrás y estaba esperando a que el sapo lo tumbara, cabrón. Pero bueno, al final precisamente es esto, el ego se resiste, es como la película de Vanilla Sky, que al principio alguien le dice a Tom Cruise que esa es una representación del ego, no me acuerdo cómo se llama este actor, el que está ahí con Tom Cruise. El que está en la cárcel. Ya cuando está al final por aventarse el edificio, sí, alguien llega y le dice a Tom, todo esto es un sueño, güey. Este güey no existe, es un sueño. Y el otro güey dice, sí existo, aquí estoy, sí existo. Sí. Ese es el ego, güey, diciendo, aquí estoy, sí existo, sí soy real. Entonces, cuando un acercamiento a la realidad nos empieza a desmantelar el ego ¿qué hace? Aferrarse. Sí existo, aquí estoy, no es cierto, mis creencias, me aferro, al yo, a la ilusión del yo, a mis creencias, mi estructura, aquí estoy. Entonces ese proceso en lo que la mente egotista se quiere aferrar a sus viejas estructuras porque sin ellas no es nadie, porque es ilusión. Entonces ese proceso y la medicina revelando la verdad, ese conflicto puede repercutir en diferentes tipos de manifestaciones. Al final, nuevamente, la gente que nos vaya a acompañar a nuestras sesiones en Shamanic, nosotros hacemos sesiones viernes y sábado, prácticamente cada fin de semana. Nos tomamos algunos fines de semana también para darnos un gusto de descanso, para hacer algunos temas, vamos a decir, más lúdicos en Shamanic, para arreglar ciertas cosas ahí de mantenimiento, pero al final pues, prácticamente cada viernes y cada sábado hacemos las ceremonias. Citamos a las personas a las 6 de la tarde, puesto que la sesión de los hongos empieza como a las 7:30, 8. Yo a las 6 platicamos con la gente, nos tomamos un té, empieza la ceremonia a las 8, termina como entre 1 y 2 de la mañana, dependiendo. Y al día siguiente, quien guste también aprovechar el viaje, porque mucha gente nos visita de fuera. Curiosamente, mucha más gente nos visita de fuera que de León. Dice un dicho, nadie es profeta en su tierra, pero nos visita mucha gente de fuera. Entonces, también muchos de León, ¿no? También, pero muchos de fuera. Entonces, pues a veces, para aprovechar el viaje, les sugiero que al día siguiente, después de haber hecho la sesión de hongos, se haga una sesión con Bufo alvarius, que es nuevamente un enteógeno, el que le dieron a Mike Tyson, muy potente, muy orgánico. Entra 30 minutos y sale del sistema y provoca una revelación muy profunda. Entonces, como son materias orgánicas no tóxicas, no se contrapone que utilices el sábado los hongos y al día siguiente el sapo. Para alguien puede ser muy fuerte llevarse
tanta información o tanto nuevo conocimiento, pero sin duda, pues, digo, el que viva aquí en León, pues otro día puede subir a hacer el sapo en la mañana y no hay bronca. Sin embargo, para las personas que tienen que programar sus viajes y que con mucho esfuerzo económico vienen hasta acá a visitarnos, pues sí les sugiero que hagan la ceremonia del sapo de Sonora al día siguiente y ya llevarían un conocimiento muy profundo. La medicina les habría dejado sin duda alguna un gran mensaje, les habrá abierto la puerta, y lo importante, como dije, es lo que vamos a hacer después de una ceremonia. Uh-huh. ¿Sí? La realización interna, la verdadera realización del alma llega cuando, a través de los hábitos conscientes y de la manera en la que nos relacionamos con los demás, vivimos la vida que deseamos manifestar vivir. Sí, al final, el único propósito de estar aquí, lo he repetido, es eso, güey, es vivir. Sí. Pero así como tú lo dices, vivir la vida del pitufo, pero ahora con conciencia, sí, con mucho más amor, con mucho más empatía, con mucho más aceptación. Mientras menos ego hay, menos resistencia, más aceptación, más armonía, más paz. Y entonces verdaderamente se empieza a vivir. Realmente apenas ahí se empieza a vivir, sí, la vida. Una persona que realmente no conoce el mundo, vamos a decir, el mundo interno o el mundo espiritual, quien no ha conocido su verdadera esencia, no puede disfrutar de la vida porque no reconoce la verdad, güey. Por mucho que esté distraído, su vida en el aspecto exotérico o el aspecto externo, la vida externa va a ser muy limitada en cuanto a vivir nada más en constantes placeres, etcétera. Por eso la gran mayoría de las personas viven en estados depresivos, ansiosos, etcétera. Sin duda alguna, no debemos juzgar a nadie porque todos estamos o nacemos o nos crecemos, vamos a decir, y generamos esta identidad, este ego, que de una forma u otra nos tiene a todos poseídos. Realmente la gente, toda la gente que esté plenamente identificada con el ego está en una completa posesión. Por eso aquel que daña, aquel que lastima, aquel que viola, nunca debemos de juzgar, solamente comprender y ser compasivos ante entender que está pasando por un sufrimiento muy fuerte para llevarlo a hacer esos actos, y que por ley del karma tendrá que en algún momento tomar conciencia de su propia inconsciencia. ¿Sí? Entonces, sé que es difícil cuando se presentan casos de abuso sexual, sé que es difícil cuando se presentan casos de que alguien te lastimó, etcétera, etcétera, pero si analizas la circunstancia, el verdadero perdón y la empatía y la compasión van a provocar una liberación para ti. En el momento en que tengas esa empatía y esa compasión de entender que lo perdonas porque no sabe lo que hace y que ni siquiera es un acto del ego del yo te perdono, sino que no hay ni siquiera una ofensa porque entiendo tu nivel de inconsciencia y no sabes lo que haces, la liberación se vuelve una gratificación para ti. No es un regalo que le des al agresor o al afectado, es una gratificación para ti. Sí, y como le decías, pues no es un atajo, bueno, o si es un atajo difícil, o sea, perdonar al agresor o a quien te lastimó creo que tiene más dificultad. Pues claro, esa gratificación que te darás al liberarte tú del odio, del veneno y del resentimiento, es una gratificación que te das para ti. O sea, como lo digo, el perdón es un regalo para ti. Sí. No es algo que le estés dando al otro. No es como que le estás dando el pase de salida del infierno. Él va a tener que pagar sus propias consecuencias sí o sí. Yo hasta la fecha sigo pagando consecuencias de los actos que cometió Benjamín o que cometí en la inconsciencia. Entonces sigo pagando por ciertos fechorías que hice por ahí, ¿no? Y ahorita trato de energéticamente reparar el dolor que causé a través del servicio. Trato de equilibrar y agotar mi karma en esta vida, será cuando tenga que ser. Y entonces comprendemos que si yo caí en esa depresión tan fuerte fue porque tomé conciencia de todas las fechorías o errores o acciones en contra de los demás y de mí mismo que había cometido, que al final pues eran cosas que uno hace cuando anda pedo, ¿no? Todas las pendejadas que pasan. Pero bueno, mi querido Pituflies, pues yo creo que es todo. Venga. Si alguien nos busca en Google, aparece el número, si le ponen Chamán y Camino del Despertar, aparece el número donde podemos ir platicando si a alguien le interesa asistir a una sesión con nosotros. Ahí también les paso la información actualizada en cuanto al costo. Somos una institución que no tiene como fin lucrar,
pero no quiere decir que no tengamos gastos, entonces que no mamen, ¿no? Comprendan que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, porque tenemos gastos en el rancho, pagamos nómina, pagamos luz, pagamos tratamientos del agua, pagamos gas, pagamos artículos de limpieza, pagamos alimentos e insumos para los desayunos. Entonces trato de cobrar lo que me parece más justo, y si hay alguien que no puede pagarlo, solamente me tiene que explicar su circunstancia, por qué no lo puede pagar, y si realmente no lo puede pagar, nosotros con mucho gusto podríamos atenderlo de forma gratuita. Sin duda hay gente que no toma responsabilidad, ¿no? Y dicen, ay, no, yo no puedo, pero sí pueden ir a restaurantes y comprar cosas. Entonces, hay quienes realmente no pueden, ¿no? Personas que tengan el salario mínimo o cercano al salario mínimo, pues obviamente yo jamás les aceptaría un peso a ellos. Y no quiero que alguien se cierre las puertas por pensar que no... O que solo es para determinado tipo de personas. Para nada. Digo, los costos son muy accesibles. Ahí ya si me preguntan se los paso, pero están entre 1,800 pesos la sesión básica de los hongos. Y te repito, quien no la pueda pagar, pues no la paga, ¿no? Al final, digo, pues ya hasta el peje le regala creo que 4,000 pesos a los ninis al mes o no sé cuánto. Sí. Y también Shamanic, digo, cuando tuve esta visión y encontramos el lugar adecuado, que también fue una suerte poder encontrar el lugar adecuado gracias a que ya Ilse estaba ya como mi esposa acompañándome en esta misión. Curiosamente, el lugar tiene una parada del camión, güey. Quiere decir que tú puedes tomar el camión de cualquier parte de la República hacia la Central Camionera de León. Y en la Central Camionera de León hay un camión que te deja en la puerta del rancho, güey. No seas mamón. Te lo juro, cabrón. ¿Cuáles son las probabilidades de Está eso, poca cabrón? madre. Creo que un tema bien chingón, hermano, que podamos ir tocando después es esto, porque hoy en este mundo tan dual y tan dividido por las diferencias económicas, todo esto, del privilegio y el no privilegio, siento que a veces como que esta parte del querer despertar socialmente nada más es como para cierto perfil de personas, los que ya no se tienen que preocupar por otras cosas básicas. No. Al final el despertar es una puerta abierta a cualquier persona que lo busque. Sí. Y sí creo que las personas que venimos de un dolor más profundo somos los que tenemos un pie más adentro. Sí. También depende, o sea, hay gente que yo veo que ya tiene tanta preparación y que han ya tenido un camino muy avanzado y también ya llegan y les das el hongo y ya entienden todo, ¿no? Dicen, a huevo, ya vi, todos somos la energía creadora, cósmica, divina, que forma un gran todo. Entonces hay gente que ya lo trae. También hay gente que está tan harta de ser él mismo o ella misma, que a la hora que ven la oportunidad de morir, se dejan morir, ¿no? Entonces el ego se disuelve muy rápido porque estás tan harto de ser tú, que dejar de ser tú, pues es lo que más quieres, como en el caso que fuera mi situación personal. Entonces, nada más para dejarlo aquí grabado. Si una persona nos llega a visitar en camión, tendría que agarrar un camión de cualquier parte de la República a la Central Camionera de León, Guanajuato. De la Central Camionera de León tomas una ruta que dice a San Felipe por Sierra. Tiene que decir por Sierra, güey, porque si se va a San Felipe por Silao, no pasaste por la sierra y nosotros estamos en la sierra. Entonces tienes que tomar el camión y empezar a tomar el rumbo a San Felipe y tienes que bajar la ubicación en Google para tenerla descargada y para ir viendo en dónde te vas a bajar. Y le tienes que decir al chofer del camión que te vas a bajar enfrente de Rancho El Zorrillo. Le tienes que decir al chofer del camión para que no se pase y no llegues a San Felipe. Y una vez que llegas ahí, güey, llegas a la pura puerta. Curiosamente, el rancho, güey, tiene una forma que nosotros vemos cuando alguien llega a la puerta, ¿sí? Porque tiene como una montañita. Sí. Y entonces ahí nada más Saúl, que es un colaborador de nosotros, va y te recoge. Pero se me hizo muy impresionante que de todas las formas y probabilidades que pude haber encontrado un lugar para que fuera este centro o sede de encuentros o esta sede de un centro holístico, se me hace impresionante que tenga una parada de camión, güey. Sí. O sea, que no necesite una persona... ¿Qué mensaje, güey? No tener coche, sí, güey, que es para todos. Entonces, nuevamente, que si me pregunta la gente, oye, ¿qué necesito para ir? Ser un buscador y encontrar una fecha. Ya posteriormente te paso una preparación donde es indispensable llevar una dieta, escuchar ciertos episodios como este mismo, claro. Y bueno, ya si hay una duda que surge, yo contesto ese teléfono. Tengo un tiempo de respuesta de 24 horas porque me escriben mucha gente y pues ahorita estoy contestando los mensajes de ayer y así sucesivamente. ¿Sale? Bueno. Creo que es todo, güey. Creo que estuvo muy bueno este episodio. Estuvo chingón, hermano. Sale mi Peter. Venga, hermano. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos por escucharnos. ¿Cuánto fue?
1 hora 32. Ay, güey, No creo que fue el más mames, largo, güey. sí, Pero güey. fluyó cabrón, güey. Estuvo chido, güey. Stop, ¿va?